Tiene la palabra el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, para abordar el tema de Cantabria, algunas claves para la consolidación de su desarrollo económico. Buenos días. Pues nada, muchas gracias, Pilar, por tanto elogio. Algunos de ellos yo creo que un poco superlativo y exagerado. Pero bueno, vamos a intentar, o lo que voy a intentar en esta mañana, en la aproximadamente hora o así más o menos que tengo, es que se vayan con preguntas de aquí. Es decir, yo podría haber convertido esto en una especie de foro o monólogo de lo bien que va Cantabria, que somos los mejores y que... o una serie sucesiva de datos económicos, macroeconómicos que no entienda nadie y que luego sea necesario explicar. No, lo que voy a hacer es dividir la ponencia en 4 partes diferenciadas que se corresponden con las 4 partes que me corresponde gestionar: Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Y he pensado que para una mayor comprensión de ustedes, pues vamos a seguir el orden de la denominación. Curiosamente, últimamente se nos identifica más a los consejeros de Economía por la parte económica. Se piensan que tenemos pues una serie de asesores o cientos de personas que dan una tecla y con esta forma de actuar mejora la economía, con esta no, etc. Bueno, curioso, y tradicionalmente el mayor peso de nuestra consejería lo lleva la parte de Hacienda, de las cuentas públicas. Pero bueno, ya que empezamos por la parte de la economía, decirles que sabrán ustedes que no todas Cantabria o las comunidades autónomas no tenemos competencias exclusivas en materia económica. Ya la propia Constitución, en el 149.1, pues reserva al Estado muchas competencias de carácter económico, todo lo que afecta a las bases y la coordinación general de la economía, y mucha legislación en materia de seguros, legislación mercantil, que afecta sin duda en el día a día de las empresas. También la legislación fiscal, los tributos, la legislación tributaria, no tenemos la autonomía que nos gustaría. Y por otro lado, dentro de los propios ejecutivos, dentro de los gobiernos autonómicos, los diferentes sectores que componen la economía, sector primario, secundario y terciario, pues tienen competencias de adscripción que son las que ejecutan esas políticas concretas, que luego la suma de las cuales da el reflejo de la situación económica. Por ejemplo, en el sector primario, ¿quién desempeña las labores más importantes de la Consejería de Desarrollo Rural, en este caso, o el sector industrial, por la Consejería de Industria, Innovación, etc. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que escurro el bulto y si la situación económica va bien es gracias a mí y si va mal es culpa de los demás? No. Toda la labor que hacemos las diferentes consejerías está coordinada, pero ya les advierto que nos tenemos que ir adaptando a las previsiones, a las exigencias, a las novedades legislativas que nos vienen impuestas desde la legislación estatal. Con ese margen es como vamos trabajando, y de ahí la diferencia de crecimiento y de forma de actuar entre unas comunidades y otras. Vamos a partir de una serie de datos. A mí una de las funciones que se me encomendó en este aspecto económico es el de la convergencia. Como bien ha dicho Pilar, pues partimos de un crecimiento en 2022, que fue el último año más o menos, de 17 puntos por debajo, 17 centésimas por debajo del crecimiento del Estado. Lo hemos ido acortando y vamos a dar una serie de datos aislados, pero no me escondo, me sé los otros y los que me puedan decir, para ver si en 3 años ese objetivo de convergencia se va logrando poco a poco. Fíjense, vamos a comenzar con la clasificación de la renta per cápita por habitante. En la per cápita, en el crecimiento porcentual, luego lo veremos, efectivamente hemos sido en algunos meses, aunque ahora ya no, la más baja de España, pero per cápita seguimos manteniendo la 10ª posición con respecto a España, 29.893 euros, con una media de 32.000. Fíjense, acuérdense, la 10ª posición, para que luego cuando hablemos de financiación autonómica, ven ahí quién está la primera, 44.000, luego vamos a ver lo que le correspondería a Madrid por el nuevo sistema de financiación y lo que le corresponde a Cantabria. Si no mantenemos una coherencia lógica de que le corresponda más a las que menos PIB tienen, pues ¿qué piensan ustedes? ¿Que se acrecentará esa diferencia? ¿Que las más ricas cobrarán? Vean dónde está Cataluña, acuérdense, la 4ª per cápita por España. Cantabria la 10ª. Bueno, pues en estos datos, como digo, nos mantenemos en la misma posición, pero ya vemos
que estamos creciendo al 5,3%, igual que el resto, que el conjunto del Estado. Por tanto, un primer dato que nos lleva a decir que estamos en una convergencia en la renta per cápita. 5,3, igual que el crecimiento medio del Estado, aunque, como digo, mantenemos la posición. Si pasamos a la siguiente, que es el proceso de convergencia con España, vemos ahí distintos datos de crecimiento anual de España, de Cantabria, y la diferencia en décimas. Y luego debajo está la convergencia, el porcentaje de convergencia. Partíamos de un 73,44 en 2022, un 76% de convergencia en 2023, seguimos creciendo menos que el conjunto del Estado, un 71,43% en el 24, y luego ya vemos que en 2025, con datos ya reales, subimos al 75%, bastante mejor que en el 23, y con las previsiones, que veremos luego, que son previsiones, pues ya vamos acercándonos al 85%, poco a poco. La labor, se la habrán escuchado a la presidencia, de convergencia no es automática. No sé, esto no se revierte en una legislatura, pero bueno, sí que se pueden poner los pasos correspondientes. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver ya datos de crecimiento del primer trimestre. Vamos a ver que en la tasa del primer trimestre de 2026 el Estado crece, ya datos reales, un 0,6, nosotros un 0,5, una décima, ya estamos ahí casi. Y en la media interanual, es decir, desde el primer trimestre del año pasado hasta el nosotros un 2,5, España un 2,7. Pero ya si se ven, ya tenemos varias comunidades autónomas, tanto en el trimestral como en la anual, por debajo de Cantabria. Es decir, ya vamos escalando posiciones. Por tanto, como digo, son datos reales. Y si nos vamos a las previsiones, en la siguiente diapositiva tenemos previsiones distintas de dos entidades, en este caso de AIREF, cuyos estudios suelen ser bastante rigurosos, y los de BBVA, que también se suelen aproximar. Y bueno, pues vemos ahí los crecimientos donde en 2026 nos vamos aproximando, y ya en 2027, por vez primera, el BBVA nos da un crecimiento superior en 3 décimas al crecimiento medio estatal. Por tanto, las previsiones, que son previsiones, de hecho, si se fijan en la de 2026 del BBVA para el Estado, que está en un 2,4 ahí, la acaba de rebajar ayer mismo para el Estado 3 décimas. Estamos en un contexto, cuando se elaboraron estas previsiones, el contexto era otro, en un contexto bélico internacional, con escalada de precios de carburantes, y bueno, pues se están revisando progresivamente a la baja los datos. Pero lo que nos interesa es esa convergencia, esa diferencia, esa confluencia con el crecimiento medio estatal. Ya nos dan en 2026, este año, un 91,7 para pasar o superar el crecimiento medio estatal el año que viene. Sin embargo, la AIREF nos da una convergencia del 90,5 este año para bajar el año que viene a un 82,4. Bueno, también les diré luego que los datos de la AIREF en tema de reducción de deuda son mucho más positivos que las previsiones que tenemos nosotros. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Que los datos económicos, que la convergencia económica no va al ritmo que desearíamos, pero va, y que con que solo se pongan en marcha algunos de los proyectos que veremos después y que empiecen a funcionar algunos de los que ya están implantados, el crecimiento va a ser exponencial. Luego veremos con datos concretos y me dirán ustedes si esas nuevas inversiones, esos nuevos proyectos que están esperando, van a tener, una vez que se implanten, reflejo positivo en el PIB regional. Bueno, nosotros cuando adoptamos medidas, en este caso el resto de consejeros, pero también coordinados por la presidenta, cuando adoptamos ciertas medidas en ciertos sectores, lo hacemos siempre escuchando a los expertos. Una de las carencias que yo siempre he oído cuando no estaba en este mundo de la economía, pero bueno, cualquiera de ustedes lo habrá oído, y de las que primeras veces escuché, fue que la economía de Cantabria, las empresas de Cantabria, invertían poco en innovación. Nos lo venía diciendo el Colegio de Economistas, nos lo venía diciendo la Universidad de Cantabria y diversos estudios independientes que decían que la economía de Cantabria, la estructura de las empresas, era un poco impermeable a la digitalización, a la inversión en I+D+I. Bueno,
con honrosas excepciones, ya les digo, y conocerán empresas que tenemos referentes a nivel mundial y que con la puesta en práctica de muchas de las inversiones que luego veremos, pues han consolidado esa posición mundial y son referentes a nivel internacional. ¿Y cómo se refleja, o cuál es la forma de reflejar la apuesta por uno o por intentar subsanar una de esas deficiencias? El presupuesto. Por eso de ahí la importancia, y no relativicemos con esto, de tener unos presupuestos generales del Estado. No es ya si es una muestra de poder del gobierno de turno, es que es fundamental. Ya veremos a ver si no se consiguen prorrogarlos de este año, cuando empiecen a producirse, porque se producirán, y lo veremos en la parte final, las devoluciones de fondos europeos, que es lo que ha permitido en gran parte al Estado o al gobierno del Estado tirar para adelante. Ya veremos cómo se ralentiza la economía si no tenemos unos presupuestos o si tenemos cifras prorrogadas donde se han multiplicado exponencialmente las tramitaciones de modificaciones parlamentarias. En el caso de Cantabria, pues luego a lo mejor paso por encima, pero de haber tenido los presupuestos en vigor el 1 de enero al 1 de mayo, pues se nota. Hay que trabajar más, hemos trabajado el doble, pero se nota. Ya estamos a pleno rendimiento, pero se nota. Es fundamental, siempre lo oí en esta comunidad autónoma, contar con presupuestos. Bueno, como digo, en los presupuestos, en ese texto fundamental para el funcionamiento de las consejerías, es donde se plasma pues la inversión, en este caso en I+D+I. Partimos de 37,9 millones en 2023. En 2024, un poco lo oíamos, una de las cosas que he aprendido es que cuando parte de la oposición, no voy a mencionar la oposición para nada, yo lo que intento en la oposición es aprendo, pero cuando la oposición habla mucho de una cosa y luego deja de hablar, es el mejor síntoma. Es muy raro, no se van a encontrar ustedes muy pocas personas que reconozcan o que en voz alta el trabajo de un rival o adversario político, nunca enemigo. Yo sí lo hago y no me duelen prendas decir las cosas que se hacen bien, pero es muy poco habitual. Bueno, como digo, primero que si era el objetivo del incumplimiento de la ley de ciencia, que nosotros lo hacemos por convicción. En la Dirección General de Industria hay un equipo que se ha dedicado a buscar todas las partidas presupuestarias que podían tener un componente en I+D+I. Hemos creado, mi gente de presupuestos, un apartado específico y los datos, pues hemos pasado de 37,9 a 44,9 a 79,1 a 93,8, es decir, una tasa de variación de un 147,2% en solo 3 años de inversión en I+D+I. Y lo más importante de esto es que vemos retorno, es decir, que cada euro que se invierte produce mucho más rendimiento, mucho mejor posicionamiento de nuestras empresas con respecto al exterior. Otro de los datos para ver si la industria de Cantabria, porque claro, en los periódicos únicamente salen los conflictos laborales cuando determinadas empresas, pues para adaptarse al mercado, pues tienen que hacer ajustes y bueno, pues yo ahí quiero decir que la gente de industria, en este caso la gente de la Dirección General de Trabajo, pues están realizando una labor de estar presentes en todas las mediaciones. Todos los conflictos que se han abierto hasta ahora han acabado con acuerdo y con el voto favorable de las empresas correspondientes, con salidas pactadas y bueno, como digo, siempre se habla de los conflictos, de los empleos que se destruyen, pero nunca de los nuevos empleos o no se reconocen con la importancia que se han producido, como luego veremos. El índice de confianza empresarial armonizado en el segundo trimestre del 26, datos de antes de ayer, como quien dice, pueden ver ahí que Cantabria está la tercera de España. Claro, luego sale el dato correspondiente y seguimos siendo los terceros, pero subimos solo un poco más, porque es que ya pasa como con el desempleo, más no se puede bajar, es que somos la que menos bajamos, bueno, pero seguimos siendo la que menos desempleo tenemos. La gente, el empresariado de Cantabria, lo que nos llega es que está cómodo en esta comunidad autónoma, se ven libres de trasladarnos sus inquietudes. Nosotros intentamos poner o dar resolución favorable a varias de esas inquietudes. Cuesta, lo de la simplificación administrativa, créanme que es un reto, que estamos en ello y que cuesta, pero bueno, si no se empieza, no se aborda el problema. Y luego está el problema que todos saben, que es ajeno a una comunidad autónoma como la nuestra, que no podríamos solo abordarla, que es el tema pues, del absentismo laboral,
donde, bueno, pues hoy he escuchado esta mañana que en Japón están en el 1% de absentismo, en España en un 7 y pico. Ya empieza a ser preocupante. Lo que digo siempre es no mezclar nunca enfermedades enfermedades de trabajo o accidentes laborales con el resto de absentismos. O sea, son cosas totalmente distintas. No se puede demonizar a los trabajadores. Hay que ver el origen de cada una de esas situaciones que dan lugar a la ausencia en el trabajo. Pero bueno, es un problema endémico de la economía española que tiene su reflejo y que las empresas nos lo trasladan. Y lo que hemos hecho es, a través del diálogo social, que es una de las figuras donde más o de la que más orgullosos nos sentimos, pues ya hemos creado una primera partida donde se van a sentar y van a poner su punto de vista, tanto la patronal como las organizaciones sindicales, para estudiar los orígenes y la situación peculiar de ese absentismo, por ejemplo, en Cantabria. Como digo, índice de confianza empresarial, terceros de España. Con respecto a datos puntuales que nos pueden decir si la actividad industrial, recuerden que Cantabria está por encima de la media en importancia de su sector industrial, pues bueno, la cifra de negocios, lo dijo el consejero la semana pasada, ha aumentado solo el año pasado un 3% por encima de la media española, siendo el segundo mayor aumento de toda España. Hemos aumentado las exportaciones en 2026, la media española un poco, nosotros este ejercicio, o lo que llevamos de 2026, un 4,4%. Y bueno, pues uno de los datos sintomáticos que revelan el dinamismo económico es la creación de empresas. 2024, al poco de llegar ya, 897 sociedades, un 17% de sociedades más que en el ejercicio precedente. Es el segundo mayor incremento de España. Si subimos muchas, el año siguiente, bueno, puede pensarse que es una situación cíclica o puntual. Pues no, 970 nuevas sociedades, el segundo mayor dato de la serie histórica, un 8,1% por encima de la media nacional. Se crean empresas en Cantabria, las condiciones son favorables. Cuando tengamos los datos concretos, se sorprenderán de la eficacia concreta de cada una de las deducciones por cambio de domicilio, por inversión extranjera, etcétera, que ha diseñado el equipo de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de Economía. Y bueno, un ejemplo es la inversión extranjera, que se multiplicó en 2025 por 10 la de 2024, el tercer mayor incremento de España. No solo somos amables para el empresariado de España, sino también para los inversores extranjeros, que habían fijado en la Comunidad Autónoma de Madrid su sede principal, pero que se van acercando a la periferia, y bien por razones de amabilidad, de recepción, de buena recepción por parte de las instituciones, por razones climáticas, lo que ustedes quieran, pero por 10 la inversión extranjera en 2025 con respecto a la de 2024. Son datos que nos llevan a pensar que estamos llevando una buena línea, sin perjuicio de que haya que seguir adoptando medidas. Seguimos con el tema del desempleo. Aquí convendrán conmigo que sí que es para sacar pecho, no solo por los datos reales que ahí están, las afiliaciones, 11.000 afiliados más en solo 3 años y en un mes de mayo, la tasa de desempleo, que es la más baja de España, sino por la sensación que tienen ustedes en la mayoría de las empresas de que no encuentran gente cualificada. Siempre se nos ha vendido lo contrario, que la gente de aquí tenía que huir, la fuga del talento, etc. Bueno, pues ahí ya les digo yo que hay de todo. La sensación que hay es que quien quiere venir a trabajar a Cantabria encuentre las situaciones laborales correspondientes y no dejamos de crecer en afiliados. Otra cosa, lo que dirán o oirán siempre, la calidad del empleo, empleos temporales, etcétera, pero todo lo que empieza temporal y empieza bien, acaba, si hay acuerdo de las partes, convirtiéndose en indefinido. Por tanto, y no solo del sector turístico, como podrían pensar ustedes, pregúntenle a cualquier persona de la construcción, donde ya estamos empezando a notar que algunas empresas nos están diciendo si ralentizasen un poco el ritmo de licitaciones porque es que no llegamos. Es decir, lo que era impensable hace unos años, pues ahora hay empresas que no dan abasto a, digamos, con las obras que tienen. Eso es bueno para la economía de Cantabria. Bueno, como digo, la tasa de afiliados, 11.000 más en solo 3 años, y la tasa de desempleo en la última encuesta de población activa, un 7,49.
la media de España un 10,83, ahí lo tienen, y en Cantabria un 7,49. Alguna gente habla de la tasa de la actividad, etcétera, pero bueno, realmente, como decimos, quien quiere trabajar, ahí lo tiene. Ahí está el excelente trabajo de monitorización de la gente del Servicio Cántabro de Empleo, no es solo de este año, también lo tengo que decir, la gente de los servicios de la Administración, prácticamente el 95 somos los mismos, lo que necesitan gente es que ilusione y que lidere, y bueno, pues el trabajo de la gente de empleo viene siendo muy riguroso desde hace muchos años, y bueno, pues ahí está, y cualquier persona que por lo que sea accede a la situación de desempleo tiene ya un acompañamiento, una tutorización, asesoramiento laboral, de empleo, etcétera, y bueno, la gente que está sin empleo cada vez es por menos tiempo y bueno, pues cada vez la reinserción laboral es mayor. Datos de desempleo, yo creo que son incuestionables. Bueno, otra de las cosas que les decía yo, o hay otras encuestas, y en 2 de los debates parlamentarios, pues la oposición me sacaban el tema de la tasa AROPE. Obviamente, cuando hemos mejorado, no se ha vuelto a hablar, digo, ostras, esto seguro que vamos bien. Cuando le pedí a la gente a mi gente, búscame los datos a ver cómo estamos. Pues fíjense, datos un 19,2%, 3 puntos mejores que en el ejercicio precedente, que en 2025. Por tanto, la situación en Cantabria es buena, las necesidades básicas de las personas están satisfechas con los niveles de renta que se producen aquí, y bueno, estamos en una situación mucho mejor que en otras comunidades autónomas, donde pueden ver ahí pues, datos casi que nos duplican. Bueno, pues como digo, en Cantabria estamos en un 19 entre las posiciones de cabeza del conjunto del Estado español. Y otra de las, esto ya quizá lo pueden considerar como más subjetivo, se publicó en el propio diario Montañés hace un par de días, la encuesta de calidad de vida, donde aumentamos pues una posición, estamos los cuartos de España. Son situaciones o son criterios subjetivos, pero la gente suele contestar lo que piensa, las mismas preguntas. Bueno, pues son indicativos que revelan que la situación económica de Cantabria, que pudiera ser mejor, siempre todo es mejorable, pero que va en la senda correcta. Y que, como les digo después, pues con que salgan algunos de los proyectos que tenemos por ahí en cartera, que si quieren les cuento, pues iría incluso mucho mejor. Y comenzamos con las preguntas. Díganme ustedes si un proyecto como Aguayo, con una inversión entre 700 y 900 millones, con una creación de puestos de trabajo, de entre 1.000 puestos de trabajo mientras dura la construcción, con una licencia para el Ayuntamiento de Aguayo entre 16 millones de euros, díganme si eso va a tener un impacto o no para la economía de Cantabria. 1.000 personas más trabajando en aquella zona durante unos cuantos meses. Bueno, ¿y quiere decir esto que es mérito de...? Bueno, pues esto es mérito de todas las instituciones, pero sí que tenemos que destacar pues la poca implicación que se ha percibido pues de alguna gente, no me gusta generalizar porque en los ministerios hay de todo, pero de algunos ministerios que no es que no se impliquen, sino que es que tardan. Y hasta que no se pronunció la Comisión Europea declarándolo estratégico, y dijeron, pues no vamos a decir que no, ya. Por tanto, pues es uno de los ejemplos, Aguayo, aparte de la producción eléctrica, que es el gran problema de la industria en Cantabria. Lo decía el consejero Agasti, nosotros demandamos 7 veces más de la energía que producimos. Y la energía hay que producirla con algo. No queremos centrales nucleares, vale. No queremos presas, vale. No queremos aerogeneradores, vale. ¿Qué queremos? ¿Depender de los demás? Pues bueno, por eso, al hilo de los aerogeneradores, no se va a llenar Cantabria. Obviamente hay zonas excluidas, nadie piensa que en la Sierra de Arria o en Peñasagra, que ha mencionado, se van a poner aerogeneradores allí. Habrá zonas de exclusión, pero bueno, si se preguntan a los alcaldes de la zona del escudo, donde sí se va a hacer, pues bueno, habrá de todo, habrá sentimientos que sí, que no, pero lo que no se puede es autorizar todo y cuando ya está a punto de acabar, pues bueno, ahora vamos a paralizar porque es que no lo veíamos claro. En esas condiciones, la inversión de las empresas, pues se lo piensan y lo que nos puede pasar con otras inversiones, las llevan a otros sitios. Por tanto, esa decisión del Ministerio, vamos a pensar que fue abstracta, pudo haberlo dicho unos cuantos meses antes,
Y fue además sorpresiva porque esas cosas se ven, se hacen requerimientos, como no, tal, y cuando ya está poniéndose el penúltimo molino, ¡pum!, se para. Bueno, pues como digo, a ver con qué generamos la energía. No va a haber muchos parques más, según lo que la producción que está aprobada y la producción que ya está adjudicada, digamos, no se va a llenar Cantabria, a mi entender, de aerogeneradores. El proyecto Altamira es otro proyecto que está ahí y que está esperando a que alguien del ministerio diga, venga, sí, conéctense. No es más. Nosotros lo que demandamos, tanto en este como en otros sectores que veremos luego, es que este tipo de decisiones se hagan de manera multilateral y conjunta, que se haga una reunión, preséntenme todos los proyectos que hay en España. Venga, pues vamos a utilizar un criterio de orografía, de lo que sea, y a Cantabria le va a tocar pues un 7%, no sé cuántos megavatios más, ¿vale? Pero ya sé de partida, lo que no me puedo enterar es que el País Vasco está negociando la suya y que Cantabria vayamos a lo que quede después. Eso no es idea de país, por lo menos lo entendemos así. Entonces, estar esperando una inversión de cientos de millones de euros, con también cientos de empleos, ahí a que si hay conectividad eléctrica o no, pues es desesperante para las empresas. Yo lo entiendo. Me queda la parte buena de que por lo que respecta al Gobierno de Cantabria se han dado todas las facilidades y bueno, pues ahí estamos a la espera de que alguien de Madrid se digne a decir, pues venga, sí, nos parece interesante o no nos parece interesante, para que luego, si se van a otro sitio, pues no nos lamentemos. Y luego, bueno, podría decir ejemplos de inversión de otras empresas como Seija Automotive, como James Hardie, como Vitrinor, que están apostando con las cantidades, entre otras cosas, con sus fondos propios y con las cantidades en innovación que hemos hablado antes, por seguir invirtiendo en Cantabria y consolidando y creando nuevos puestos de trabajo. Como Google, etcétera, hemos colmatado ya el PCTCAN, estamos para la construcción del nuevo PCTCAN en los próximos 3 ejercicios. Y bueno, pues yo creo que las perspectivas tanto de suelo industrial, si se siguen las previsiones, como de parque científico y tecnológico, son bastante optimistas de que se puedan ir asentando nuevas empresas que, como decimos, nos llaman todos los días, pero que hasta que no están maduros los proyectos no nos gusta anunciar su efectiva implantación. Bueno, seguimos con el segundo bloque. Si prefieren hacer las puntas ahora o quizá después al final, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Venga, el de Hacienda, estabilidad institucional y competitividad fiscal. ¿Qué les voy a decir de las distintas reformas fiscales que hemos emprendido desde 2024? Varias, cada una de ellas en un ejercicio diferente. La primera, que afectó a los 4 impuestos sobre los que Cantabria tiene competencias y que fue la más importante porque afectó a todos los tramos del IRPF, de manera que nos hemos posicionado como la comunidad autónoma cuyos tramos más bajos son los más bajos de España. También les quiero decir que esto no es bajar por bajar, eso es lo fácil, y luego después a ver con qué pagamos. Era uno de los riesgos que se nos imputaban, de decir, bueno, pues aquí bajas y después a ver con qué pagar las cosas, porque toda esa bajada se incrementa o impacta de lleno en la regla de gasto, más gasto, como veremos luego por decisiones del Estado. Con menos ingresos, la regla de gasto estructural se nos dispara. Bueno, les puedo decir que el trabajo de reforma fiscal, cada décima para arriba, para abajo, cada deducción nueva no, ha sido un trabajo milimétrico. La gente de la Dirección General de Economía y de la Agencia Cántabra Tributaria, que les tengo por ahí, me venían con cuadros, con simulaciones, esto no lo podemos poner ahora, esto sí, esto está funcionando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, esto no, etc. En otros casos, también he de decirlo, pues algunas de las deducciones han venido por la iniciativa del Partido Regionalista, que nos apoyó en los presupuestos, y previo cálculo de la posibilidad de implantación de la misma, pues al final hemos dicho que sí, y contemplaremos pues, lo buenas que son o no en el futuro. Pero como les digo, no es bajar por bajar impuestos, es establecer lo que nos demanda, la sociedad. Y hemos visto, aunque parezca que globalmente a lo mejor o irá, ¿no? Pues es que los municipios pierden población. Bueno, depende. Hemos visto, a mí una de las que más orgulloso estoy porque no me pude beneficiar en su día, imagínense 5 hermanos
que éramos de 6 estudiando de la Masón aquí en Santander, los 5 llegamos a coincidir, pues una de las más bonitas, además la propuso un alcalde regionalista de Líbana, es la deducción por gastos de transporte para la gente que va a estudiar a Santander. Bueno, pues se la aplica bastante gente, lo cual implica que la gente de los pueblos no solo se queda para la actividad primaria, sino que estudia y decide mantener su domicilio fiscal en esos municipios. Bueno, los datos de recaudación los estamos ultimando, ya les adelanto que van a ser positivos, muy positivos, y bueno, es una de las cosas que conocerán próximamente, cómo con menos impuestos, con más alivio para la carga fiscal de los ciudadanos. He preguntado y solo una persona, solo una de las que he preguntado, me ha dicho, pues yo pago más que la renta del año pasado. No sé si aquí habrá alguno más que pague más, luego que me lo diga. Digo, me extraño. Bueno, es que habíamos vendido una empresa familiar y entonces, digo, hombre, entonces es que tienes más renta, la situación no es la misma. ¿Pero pagas más que hace 2 años? No, pago más que el año pasado, que pagaba menos que hace 2. Bueno, la situación es buena. Ese dinero que se ahorran los ciudadanos circula después. Y circula después y la gente, pues, se lo gasta. Y se lo gasta y ese gasto genera impuestos indirectos. Es un poco como, si quieren hablar luego de la tasa turística, donde si tuviéramos que abrir ese melón en Cantabria, no diríamos tasa sí, tasa no. Si quieres la tasa es que eres de una ideología y si no es de otra. No, haríamos lo mismo, haríamos el estudio correspondiente, ver quién la tiene, cómo la tiene. ¿Se imaginan ustedes al alcalde? Pues no sé, igual no es el mejor ejemplo, pero el Ayuntamiento de Arredondo, que les impongamos además el que tengan que cobrar una tasa, quién la gestiona, qué bonificaciones, qué exenciones, en qué periodo de pago, etc. Bueno, lo haríamos y lo valoraríamos. Pero ¿ustedes creen que por 3 euros más un turista de cierto nivel medio va a venir, va a dejar de venir? A lo mejor se puede decir, bueno, pues por eso mismo pónganlo. Bueno, pero si es que eso igual lo recaudamos con el IVA de más que pagan. Eso es hacer estudios y ver la implicación que tienen. Hay sitios donde se está utilizando esa recaudación, lo leía, no sé, ayer yo creo que lo leía, para pues climatizar centros educativos. Bueno, pues igual en Cantabria ya tenemos hecho el estudio y ver cuáles están climatizados y cuáles no. Pero como digo, son esos debates, nosotros en nuestra consejería no los hacemos a la ligera. Venga, que ahora todo el mundo quiere poner la tasa fiscal. No, vamos a ver quién la tiene, cómo se tiene, etc. Como digo, para no enrollarme más, reformas fiscales, varias, no ha acabado esto, seguimos estudiando la posibilidad de implementar alguna más en el futuro, siempre y cuando sigamos la misma línea, que afecten a muchas personas, a todas las rentas posibles y que repercuta esa recaudación posteriormente en la sostenibilidad de los servicios públicos. Dentro de la Consejería de Hacienda también tenemos que, les adelantaba antes, con el tema de los posibles menores ingresos, que ya les digo que no, que vamos a recaudar más y no por efecto de la inflación, ya lo verán, pues también nos quejamos, todas las comunidades autónomas nos quejamos de decisiones que a veces toma el Estado y que tienen repercusión en las comunidades autónomas. Aquel yo invito y tú pagas, bueno, son decisiones que en algunos casos son bien intencionadas, pero que demandamos que vengan acompañadas de la financiación correspondiente. Por ejemplo, si ahora el Estado decide, veo aquí a mi compañero de salud, y pues que entre en la receta común un medicamento como el Ozempic, que es lo que se está hablando, pues nos va a impactar de la noche a la mañana en X millones de euros. 2 y pico por lo menos. Si eso el Estado lo decide porque sí, pero viene con la financiación correspondiente, pues ya no tiene impacto en Cantabria. Pero si lo decide obligatoriamente, cualquier ciudadano de Cantabria puede decir, yo quiero que se me pague este medicamento. Por tanto, ese tipo de decisiones que se han adoptado pues, en otros temas, en el tema de la seguridad social de los profesores universitarios, en la dependencia, en el ELA con el copago, etcétera, lo que se demanda es un mayor consenso. Habrá comunidades autónomas que puedan afrontarlo con mayor seguridad o con menos, pero por lo menos que se haya debatido primero y que no nos enteremos de la noche a la mañana. Y bueno, tengo muchísimos ejemplos de ese tipo. Vamos a hablar de cosas como la deuda en Cantabria. Bueno, la deuda, tener deuda es bueno, tener deuda es malo, es bueno tener el objetivo que sea la reducción de la deuda. Bueno, lo que sí está claro es que con menos deuda pagamos menos intereses. Y lo que sí está claro es que es mucho más fácil gestionar con posibilidad de endeudarte que sin ella.
Como ven, nosotros nos podíamos haber endeudado, es decir, haber puesto en el presupuesto un 0,1% más de lo que tenemos ingresado, y por tercer año consecutivo hemos decidido que no. Tanto ingresos, tanto gastos. Y por tanto, los ratios de ejecución presupuestaria, pues bueno, ahora estamos en la perfección, que es el cero, es decir, tanto ingreso, tanto gasto es imposible. Pero bueno, cuanto más nos acerquemos al punto cero, ni mucho déficit, ni mucho superávit, llevamos 3 ejercicios con superávit, pues cuanto más nos acerquemos al cero, mejor. Si hay mucho superávit, tiene que ir a deuda, pero nos pueden decir, es que gastan poco. Si hay mucho déficit, pues es que gastan mucho, con lo cual invierten, bueno, hay que mantener esa línea intermedia que yo creo que estamos manteniendo. Fíjense la evolución, 2022, primer ejercicio en la serie histórica, donde se redujo cuantitativamente la deuda en Cantabria. Y luego ya hemos seguido la misma línea, 2023, y bueno, tan importante es la deuda, es decir, la ratio sobre el PIB, como el volumen total. ¿Qué creo yo que le está pasando al Estado? El Estado está incrementando exponencialmente la deuda, ¿vale? Un 4 y pico % más, digamos, 1,7 billones creo que son. Pero claro, dice, no, pero es que estamos en el 100,1% del PIB, hemos mejorado, estamos en el 105. Bueno, pero luego cuando el PIB no esté tan bien, los números son los mismos. Es como si yo le debo al banco 40 y ahora tengo un sueldo buenísimo y la proporción de lo que pago por la hipoteca es menor, pero luego ese trabajo se me acaba y sigo debiendo esos 40. Por tanto, nosotros creemos que hay que bajarla no solo en porcentaje, que ya tiene el 17,2 datos reales de cierre del año pasado, y la previsión de la IREF es que cerremos en el 15,9 de deuda. Yo creo que son datos ya que nos posicionan entre las mejores comunidades de España. Bueno, por tanto, vamos a seguir en esa línea de sobre todo no generar más y tener esos 3.215 millones controlados, bajar un poco lo que se vaya pudiendo y refinanciar los créditos FLA, como venimos haciendo hasta ahora, en condiciones pues bastante más ventajosas. De hecho, Cantabria, el ejercicio pasado, por vez primera, y este año nos lo han ratificado, pues la entidad Standard & Poor's, que es una de las más solventes a nivel mundial, nos ha otorgado la calificación de A+ estable, es decir, tenemos solvencia crediticia. El Consejo de Ministros ya nos ha autorizado a acudir a mercados y bueno, cada vez que el equipo de la Dirección General de Presupuestos y Política Financiera consulta con las entidades bancarias, vemos que la respuesta es bastante positiva. Hay mucho interés de las entidades bancarias por refinanciar las deudas que con respecto al FLA son más caras y nos están ofreciendo condiciones mucho más ventajosas, con lo cual se produce un ahorro para los ciudadanos de Cantabria. Esa situación es buena. Que las entidades financieras quieran apoyar a un gobierno, en este caso solvente, pues es situación de que se fían y que tienen convicción de que vamos a devolver dichas cantidades en los ejercicios en los que se suscriban. Bueno, seguimos con otro de los aspectos que me gustaría así dar de pasada. Otro de los ámbitos para que no digamos se me quede, porque es una parte también de la que nos encomienda en este caso la organización, es el control del sector público, empresarial y fundacional, ¿vale? Eso que algunos llaman chiringuitos y que para nosotros en algunos casos es importantísimo, y lo fundamental era controlar el crecimiento. Controlar el crecimiento tanto en el ámbito laboral. La gente que estamos aquí, la mayoría de mi equipo que somos jurídicos, odiamos eso de la huida del derecho administrativo y la creación de chiringuitos de verdad. Fíjense en todos los escándalos que vean en la televisión, en todos, en el 90%, en 99%, todos hay alguna entidad de este tipo por medio. En muy pocos, en todos o en casi todos los que intervienen, funcionarios públicos, interventores, jurídicos, etcétera, es mucho más complicado. Aún así, a veces pasa alguno, pero es mucho más complicado. En todos los demás siempre hay alguna entidad, una empresa pública, etcétera, por medio. ¿Quiere eso decir que todas? No. Hay empresas que ya me gustaría a mí que los gestores, y alguno de los que tengo yo, de hecho alguno continúa del equipo anterior y lleva muchos años, pues le tendría en mi empresa. Entonces, por tanto, lo que habría que hacer es controlar el crecimiento, controlar el volumen de negocio y el ritmo de beneficios y pérdidas. Esto, si lo alimentas,
Si tú empiezas a contratar y tú empiezas a tal, es un monstruo que no tiene fin. Pero si tú, incrementando el volumen de negocios, controlas las pérdidas, pues yo creo que es la línea que hay que seguir. Nosotros hemos mantenido el empleo, no hemos despedido de manera traumática a ninguna persona, no hemos hecho una reestructuración, pero sí que lo hemos organizado de otra manera, de manera que se funcione más eficiente. Ya están los resultados. 35,3 millones de pérdidas en 2022, 31,2 en el 23, 22 en el primer ejercicio completo nuestro y 19,6 en el 25. A estos 19,6 en realidad hay que añadir, porque claro, nosotros, lo que digo siempre, me lo habrán escuchado en el Parlamento, yo soy de los que digo la verdad, no me callo las cosas. Aquí hay que añadir 8 millones de una sentencia de Cantur que viene de años anteriores y que ante los problemas hay dos soluciones: patada para adelante y el que venga detrás recurrimos al Supremo y luego cuando venga ya se verá. Bueno, pues 8 millones de reclamaciones salariales que había que pagar y hay que pagar los atrasos a los trabajadores. Otro de los problemas que nos hemos encontrado es pues, 43 millones que tenemos que sacar para el encuadramiento extraordinario del personal del sistema de salud. Hay que pagarlos. O sea, estamos perdiendo sentencias por goteo. En 4 años, una mala cabeza pensante dice, venga, que lo aguantamos, patada para adelante, patada para adelante, patada para adelante, y el que venga atrás cargue. No. 43 millones y venga, que vayan solicitando y se les irá concediendo. Porque luego a la larga pagas más, pagas intereses, pagas costas, etc. Por tanto, como digo, dos ideas: mucho mayor volumen de actividad con prácticamente las mismas personas. El crecimiento en este sector ha sido muy moderado, salvo casos puntuales como el Mare por el quinto contenedor, etcétera, y bien diseñados y cumpliendo la normativa de masa salarial y tasa de reposición. Lo demás, con el mismo nivel de trabajadores, muchísima más actividad y muchísimos mejores beneficios, pensando que hay entidades dentro de este sector público que no están para generar beneficios, sino para prestar servicios de carácter público. Bueno, más de la reforma fiscal ya les he hablado, de las diferentes medidas. No sé cómo vamos de tiempo. Justillos ya. Venga, pues al tercer elemento, la financiación autonómica, ¿vale? Que yo creo que está casi todo dicho. Venga, dos pinceladas y las dos preguntas correspondientes. Venga, nos vamos a perdonar 809 millones de euros de deuda. Esto no les suena como si una empresa de estas crediticias que proliferaron, ahora obviamente ya son menos, pero por ejemplo Gonzalo Cayón se acordará de la época dura de consumo, aquellos créditos que se daban y que iban por las casas prácticamente regalándolos, o empresas de muebles o empresas de tal. Pero si es que, y además vete de viaje y además, bueno, tiene trampa la condonación. Tiene trampa porque la cantidad que nos prometen o que nos piden condonar, los 809 millones, no resulta la misma media que el resto de comunidades autónomas. Pues si a todos nos condonan lo mismo por habitante, pues bueno, pues decir, joder, no seas tonto, que te están perdonando. Bueno, si se fijan, se empezó hablando de condonación. La condonación es el perdón, es decir, la deuda desaparece. Ahora la ley orgánica no se llama de condonación, se llama de asunción unilateral de la deuda por parte del Estado, es decir, la deuda cambia de sitio. Yo tengo clarísimo que la ministra y sobre todo su gente, que la gente del ministerio tiene un nivel técnico yo creo que bastante bueno, bastante óptimo, nunca hubiesen puesto esto encima de la mesa si no hubiese sido una exigencia de alguna parte de la comunidad autónoma de Cataluña. Nunca. O sea, lo que decía el sentido común y en lo que se venía trabajando era una refinanciación de la deuda, unas mejores condiciones para aquellos gobiernos autonómicos que, como consecuencia de la mala gestión del pasado, pues, el presidente de ahora de Valencia, pues no es el responsable de la mala gestión que hicieron en su día sus antecesores, algunos de su mismo grupo político y otros de otros grupos distintos, y tiene que lidiar con ello. Tiene un nivel de endeudamiento, pues aquí lo que se estaba trabajando es una refinanciación, unas mejores condiciones de la deuda. Bueno, pues el Estado, y esto créanme que ha sido así, tanto aquí como en la condonación, se han buscado 3 fases ahí, solo exclusivamente para que salga la cantidad correspondiente a Cataluña. Es así, además reconocido con la boca pequeña. Ahora mismo, ¿cómo está este tema? Bueno, pues hay una proposición de ley orgánica. Si ni siquiera hay mayoría simple para unos presupuestos, es muy difícil que esto salga como una ley orgánica. Es muy complicado, pero bueno, ahí está.
la situación, había una simulación, yo creo, de lo que de Cantabria pasaríamos fíjense, la media de la condonación de España con estas medidas son 1.828 por habitantes. A Cantabria nos perdonarían 1.369 por habitantes y a Cataluña 2.000. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva donde estaba Cataluña por habitante? La cuarta. ¿Qué hemos hecho para que nos traten así? O sea, ¿por qué? Pues fija la media, 1.800, pues 1.800 a todos. Esto sería lo justo y equitativo. No hay un artículo en la Constitución que dice que todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones con independencia del lugar en el que nos encontremos y que ninguna autoridad adoptará disposiciones que la quiebra de ese principio. Bueno. Pasamos a deber 523 y Cataluña pasa a deber 307 menos por habitante, que lo va a tener que devolver el Estado. ¿Qué pasa? Que el Estado va a deber más, y si debe más cantidad, ¿tiene más para mandarnos a las comunidades autónomas o menos? Menos, con lo cual no esperen. Si ahora las inversiones son, ustedes valorarán muchas o pocas en Cantabria, en presupuestos de luego ninguna, en ejecución alguna hay, no lo vamos a negar, pues mucho menos que va a venir, porque el Estado va a tener que destinar mucho más dinero al pago de estas deudas. Y lo mismo con la financiación autonómica. La financiación autonómica además, es que los criterios en algún caso no nos ocasionan sonrojos si no fuera por lo serios que son. Pero es que hasta el cambio climático solo afecta al cambio climático a la parte mediterránea. El tema del IVA solo a los sitios donde más IVA se recauda, por lo tanto más dinero, donde más actividad económica hay. O sea, unos criterios. Pero bueno, en 2009, quien negoció en aquella época, pues bueno, consiguió que nos aportara un 0,97%, es decir, 109 millones. Aquí, que no hemos empezado a negociar, no hemos empezado. Lo que quieren es, toma, esto es lo que tienes, si quieres lo dejas. Ahora ya no nos dijeron los datos concretos, ahora ya nos han dicho que van a tomar el 2023, pero es que es imposible que no nos... Hombre, nada. Se lo decía yo a la ministra, se reía, pero digo, hombre, Cantabria es la única comunidad autónoma que no nos ha tocado nada de la lotería, ninguno de los dos sorteos grandes. La única provincia. Pero hombre, aquí nada, 0 millones. Si siguiésemos el mismo criterio de 2009, por lo menos pues unos 200 y pico millones, ya es para pensárselo. Oye, cógelos, mira qué es esto, nada. ¿Por qué? Porque no se ha negociado. Nos habían puesto la zanahoria de, venga, vamos a negociar ciertos parámetros como, pues eso, el habitante, o sea, digamos, habitante estimado, o parámetros como la orografía, la dispersión, etcétera. Nada. De hecho, para calcular y para meter a martillazo y que Cataluña perciba lo que se había pactado, los 4.600 millones, eso, el 22%, pues se rebaja la influencia en el sistema del coste de los servicios, que es el dato más objetivo. El coste de los servicios. A mí, lo he oído muchas veces a los diputados, no me cuesta lo mismo llevar un escolar, pues eso, de Luena o de Undayo. Bueno, los de Undayo sí que van a poblaciones, pero también cuestan poblaciones van a Puente Puma, pero también cuestan poblaciones en invierno, y esa persona que licita ese contrato, pues también pone más porque tiene que gastar más gasoil para ir ahí a prestar el servicio correspondiente. Por tanto, y esto en las reuniones bilaterales, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Nos dicen, ¿qué nos van a decir? Si está todo dicho. Pero bueno, ya veremos, a ver, no tenemos invitación todavía, no sé, no, porque parece, no, es que tal, es que el consejero no va, que poca delicadeza, no. A ver qué nos dicen cuando nos inviten y cómo. Pero bueno, deuda, salimos perjudicados, financiación, ya lo ven, 0 millones, o sea, es un insulto, en 21.000 millones no va a haber nada. O sea, luego se sacan ahí, no, bueno, pero con el fondo de compensación, ¿pero qué me estás contando? Si el fondo de compensación, la Constitución dice que es para gastos de inversión. La Constitución, no me puedes dar nada para tema de gasto de financiación autonómica. Por tanto, vamos a dejarlo ahí. Como digo, también la modificación de un sistema requeriría de una ley orgánica, pero lo que es más importante, requeriría de un consenso básico entre todos los actores, todas las comunidades autónomas. De las 15 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya saben que el País Vasco y Navarra no están en este sistema, juegan en otra liga. De las 15, 14 dijeron que no. ¿Quién se piensa? ¿Cuál creen ustedes que dijo que sí? Cataluña, obviamente, pero Asturias y además Castilla-La Mancha con mucha vehemencia y mucha claridad. Es lo que echamos de menos a veces aquí
de algunas personas de, joder, no porque lo diga Madrid vamos a tal, no, es que con ejemplos prácticos ahí lo tienen, cero. Venga, que me hacen señas que vamos mal. La última parte de mi consejería, fondos europeos. Fondos europeos, a ver, no se piensen que esto de los fondos europeos es ahora un dinero que nos dio Sánchez ahí en 2020 y que ahora se acaba y que, por Dios, no. O sea, los fondos europeos se vienen gestionando en la Consejería, la Dirección General de Fondos Europeos, que por cierto se nos jubila ahora Chelo García Hospital, que es una histórica, en la época que decías de jefe de asesoría y bienestar social, que era la época que estaba Lola Gorostea de vicepresidenta. Ahí fue mi primera relación con ella y ahora se nos jubila, pero bueno, está su hija de directora general y bueno, vienen gestionando los fondos europeos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo FEADER y luego los MRR. Yo lo que quiero transmitir es que la gestión de los fondos europeos en Cantabria, en los dos primeros, en FEDER y en Fondo Social Europeo Plus, estamos por encima de la media. Nos pone la comisión, una comisión como el Ministerio, con el cual la relación es excelente, y con la Dirección General, nos ponen como ejemplo de buena gestión, de que lo tenemos perfectamente planificado, de que cada vez que hemos planteado alguna reprogramación o algún fondo nuevo, como el fondo STEP, que nos concedieron 6 millones adicionales para proyectos, pues uno para SEC Automotive y varios proyectos de digitalización sanitaria que van a ser un puntazo, pues bueno, como digo, vamos por encima de ejecución de los 76 millones, 76 y pico que tenemos asignados, por encima de la media que nos correspondería en este ejercicio. Como saben, se acaban en el 27 con posibilidad de prórroga. Lo mismo el Fondo Social Europeo Plus, que por vez primera se gestiona en nuestra consejería, que partimos de cero, de la nada, con proyectos aquí que son transversales, que son propios de otras comunidades, otras consejerías, y que nos toca gestionar directamente a nosotros sin una estructura. Lo primero que tuvimos que hacer es crear un servicio de Fondo Social Europeo Plus, y bueno, pues con la ayuda de la directora y la subdirectora fueron ellas poco a poco poniendo, porque decirlo, no había prácticamente nada hecho, y bueno, con la reticencia inicial de las consejerías, porque es que esto es más trabajo con el día a día, con lo que yo, ya, pero es que esto es más financiación, pues ahora podemos decir que vamos como un tiro. Son proyectos en el ámbito de la salud fundamentalmente, y sobre todo en servicios sociales y empleo para jóvenes, contratación de empleo estable por parte de pymes, todo el tema del PAIF, de las ayuda en la integración familiar, todo el tema de la soledad no deseada, y bueno, pues como digo, son proyectos súper interesantes. Empezamos a trabajar en mi época en la Consejería de Educación, pues con el aula educativo terapéutica, donde bueno, pues, determinados alumnados con unas necesidades específicas, pues bueno, se hizo una unidad, un aula experimental, y que los resultados han sido espectaculares, y bueno, y esa es la línea que entendemos que hay que seguir. Por tanto, Fondo Social Europeo Plus y fondos FEDER, vamos genial, como tiros, y vamos a cumplir sin ninguna duda. Vamos con los MRR, que es lo que nos preocupa por proximidad. Tenemos ahí las cifras globales, fíjense los años en los que se ingresó. Ya en 2021 ya teníamos un montón de dinero en caja, en 2022 también, y en 2023, y miren cómo desde que llegamos nosotros empieza a disminuir eso. ¿Qué sucede? ¿Que en 2021 y 2022 las consejerías no hicieron nada? Bueno, hubo de todo. Hubo en algunos casos que hicieron mucho y prácticamente lo ejecutaron todo, ciertas consejerías, no voy a dar nombres. Y hubo otras que no. ¿Y qué es? ¿Que no hicieron nada porque eran unos vagos? Que no. En algunos casos porque los ministerios no daban las directrices correspondientes. Nos hemos encontrado con que del mismo ministerio pues el IVA desgrava o no, el IVA es subvencionable o no, la devolución se realiza con intereses o no, etc. Ha habido un poco de caos. Quizá un poco de culpa lo tenga, es que se ha diseñado directamente desde el Estado sin escucharlo debido a las comunidades autónomas, y pues aquí ha habido fondos que antes de llegar a nosotros prácticamente estaban devueltos porque no se diseñaron sin contar con la idiosincrasia propia de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues tienen ahí las cifras globales, 422 millones desplegados, los 465 asignados, 462 ya tenemos en caja.
No, tampoco se puede hacer una comparativa lineal, porque a lo mejor hemos devuelto igual, lo ven, hay 4.800.000 hasta ahora, desde que se inició el programa, pero luego nos han ingresado otros 8 más distintos. Es decir, el Estado cuando ve que no consigue, pues venga, ahora me lo das, bribón, después de 3 años que te está pidiendo. Y bueno, pues hay sectores como la vivienda donde no solo hemos ejecutado todo lo que teníamos, sino que comunidades autónomas que han renunciado a ello, pues nos lo han pasado. O en el tema de las aulas de 1 año y de 2 años, que ha habido comunidades autónomas que han dicho, yo esto no lo quiero. Y Cantabria desde el primer día sí que dijo, yo esto sí lo quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque esto es un dinero que sí, me pagan los 3 primeros años, pero luego aquí a las espaldas. Son fondos que, bueno, que luego implican ese gasto sostenible en el tiempo. Pero bueno, la ejecución en junio, o sea, en marzo, perdón, lo tienen ahí, el 73,56. Ahí es donde le decía yo que nos hizo un poco de pupita los 2-3 meses de carencia de presupuestos. Eso, las consejerías están un poco a ralentí, hemos tenido que acoplar por vez primera en la historia un presupuesto prorrogado con uno nuevo, porque la otra vez donde se prorrogaron, pues prácticamente el presupuesto era el mismo, y bueno, pues ha habido una ralentización, pero que ahora yo creo que no solo estamos a pleno rendimiento, sino que estamos recuperando. Estamos en la fase final, hay consejerías como educación, salud, que van genial, y hay otras que están metiendo en los últimos empujones. Ahí los tienen los datos, y yo creo que me he pasado el tiempo. No sé si quieren algún dato más, y si no, pues ahora las preguntas. Es un poco, ahí tienen una serie de ejemplos de fondos que nos han venido, de inversiones, pues la digitalización del ciclo del agua, que es importantísimo, el concienciar a los vecinos de que no gasten, y eso se hace con un control en los contadores en remoto, el 5G en municipios pequeños, la fibra óptica rural, digitalización del patrimonio prehistórico, un proyecto muy interesante, ayudas a pymes, de la asistencia avanzada, apoyo a cuidadores, etc. Y esto es un poco, bueno, proyectos en concreto del Rural Text, que veo por ahí a Tomás, que nos han premiado recientemente el mejor proyecto de digitalización de España, el que ha hecho la Cámara de Comercio Cantabria, con proyectos concretos en zonas rurales donde, además de con lo que mejor me quedo es con lo bien que se ha tramitado por parte de la Cámara de Comercio, es lo que decían todos los beneficiarios, y han sido proyectos de verdad. Pues en este en concreto de la ermita es un sistema de detección de todos los frascos que vienen defectuosos, pues los eliminan automáticamente y nos decían el coste que les ahorraba. O, por ejemplo, en esta que hay en el bosque de fabricación de hélices, que hacen con la inteligencia artificial una previsión, ojo, a futuro, del precio que va a tener la luz según la inteligencia artificial. Y ya nos demostraban con datos, y en función de a qué hora es más barato, en función de lo que le prediga la inteligencia artificial, encienden el horno. Ellos decían, no, aquí siempre encendemos tal, menos cuando hace sur, porque entonces el río baja con no sé qué y las horas siempre se hizo así. Pues no, desde que han implantado esta herramienta subvencionada con el Rural Text, pues el ahorro energético es muy considerable. Y con esto, pues, a su disposición para las preguntas que... Mira una foto que vamos a ver puesta. Para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. No nos equivocábamos cuando decíamos que el Amazon está muy presente en el día a día del consejero. Y permítame hacer un inciso antes de entrar en un sprint, como están haciendo sus consejerías, con las preguntas. Con eso que ha mencionado al principio relativo a la oposición, no solo a no criticar, sino a utilizar el verbo aprender, que no es algo tan habitual y denota un estilo de trabajo. Vamos con algunas cuestiones que nos han hecho llegar, que tenemos por aquí preparadas, y en función de lo que usted nos ha ido contando, y me gustaría empezar por esos datos incuestionables, como ha definido, del empleo, con los cuales hay que sacar pecho, los mejores del país, pero que sin embargo no logran igualar en el crecimiento del PIB. ¿Por qué, consejero, no logramos esa convergencia? Y díganos si existe el riesgo de que esta economía regional se quede atrapada en un crecimiento que es correcto, pero que es insuficiente. Bueno, parte del riesgo, yo creo que el más importante es el de la... Ahora, los derroteros de la industria, que es la que tiene un peso importantísimo aquí, los derroteros van por la garantización de la conexión energética. Entonces, donde no nos podemos quedar atrás es en ese reparto energético.
Y bueno, pues he puesto un par de ejemplos que están a la espera de que por parte del Ministerio se decida. Yo no sé si tienen una lista de proyectos como Altamira de aquí a Zaragoza y que estén diciendo, venga, tú sí, tú no. Si fuera así, pues lo entiendo, pero lo que habría que hacer sería decir, bueno, a ver, ¿cuántos centros de datos se va? Pues el de aquí y el de aquí. Un poco con idea de Estado, no ir, bueno, a golpe de caballo. Pero ¿qué sucede? Que en algunos ministerios no se está a esas cosas. Otra de las cuestiones es la competitividad en materia de infraestructuras. O sea, para ponerse a negociar un sistema de financiación, vale, partimos de un nivel de renta, de unos costes de servicios, pero también tendríamos que partir de las inversiones que se han realizado en otros territorios. 0 kilómetros en alta velocidad. Con eso ya salimos pues con una bicicleta contra como decía Revilla a veces, con un 600 contra un Fórmula 1. Entonces hay cosas que también tendrían que ser tenidas en cuenta. El tren de Bilbao, pues yo creo que podría ser un revulsivo impresionante también. Entonces ese tipo de cuestiones, pues bueno, se ven. Y tema energético y tema de conectividad, yo creo que son los dos hándicaps. Creo que ayer se dio un paso fundamental, no podría decir que no el Estado, a la intermodal, pero es que hemos visto de todo. Hemos visto que se haga un informe para que no sea rentable. ¿Qué es esto? O sea, es que son informes que se encargan así. Y luego resulta que hay otros señores de la Universidad de Cantabria que dicen que sí, y con estudios y con tal. Entonces, el primer estudio, yo creo, informativo de Bilbao, ¿qué hacemos para que digan que no? Pues tú parte Solórzano al 2, en 2. Y si tienes que tirar una iglesia, mejor, y un campo de fútbol. Entonces, para que si la gente ya dice, no, esto es un disparate. Entonces, no sé, si quien hizo ese informe estaba pensando en que era bueno, o se lo creía o no, o hacerlo solo hasta Castro, hombre. No, creemos que no. Entonces, esos dos factores te he dicho ahí, conectividad y energía. 0 kilómetros, 0 millones, tenemos varios ceros por ahí en los datos. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida anterior? Yo es que no sé lo que... Es una cuestión de karma. Pues puede ser. En cuestión de energía mencionaba precisamente al consejero Arasti ese dato de que gastamos 7 veces más de lo que generamos a día de hoy, ese famoso enchufe, que sin el enchufe no se puede poner en marcha, la metáfora que se ha utilizado. ¿Cuál es la importancia de hoy de tener una interlocución directa con el Ministerio para el tema de los suministros de energía en Cantabria? Mucha importancia. El problema es que muchos de los ministros, y no me gusta criticar, pero varios de los ministros, no es lo mismo, no me gusta dar nombres, pero hay una ministra, que es que tiene empaque, que es que lleva ahí toda la vida, lo puedo decir, la de defensa, que es que se las sabe todas. Es que hay otros ministros que han llegado ahí que no han tenido vida anterior, no saben de lo que tal, y están a lo que les digan, entonces no hay impulso. Entonces, bueno, pues es importante tener una interlocución, en este caso con una persona que sí que no voy a dar el nombre, pero en la intermodal sí que desde el principio dijo, déjalo que tal, mira que el ministro ha dicho que no sé qué, déjalo que lo hacemos. ¿Qué hicimos? Podíamos esperar, venga, que autorice el Consejo de Ministros su parte y luego ya esperamos y nosotros autorizamos la nuestra. No. En Consejo de Gobierno aprobamos y no quedaba otra que decir que no, y lo han hecho ayer. Pero con una financiación a lo que se comprometió esta persona, el 50%, que no es el 100% que se nos vendió en su día, que era el 0, porque nosotros nos encontramos en 0, pero por lo menos ya es una estación intermodal y ya le damos otro aire de futuro al puerto, que ahora mismo es un motor fundamental de la economía de Cantabria. ¿Han respirado ustedes un poco ayer al ver la firma convertida en realidad? No nos esperábamos en no, porque sabíamos que esa persona, y no voy a decir quién es, pues hay gente que sigue siendo eficaz, es que no se puede generalizar. En todos los gobiernos hay de todo. Alberto Núñez Feijóo ha abierto la posibilidad de una deflactación del IRPF. ¿Tenemos margen en Cantabria para introducir esa posibilidad? Hay que hacer cálculos, como siempre. Nosotros, en algunas de las medidas, hemos producido un mayor impacto que la simple deflactación. Y tenemos los cálculos hechos. Entonces, deflactación por karma, bueno, si es igual y en todos los impuestos para España, pues es una forma de proteger a futuro pues las posibles subidas inflacionistas, en periodo inflacionista. Pero habría que verlo. Pero nosotros, alguna de las medidas tiene mayor efecto beneficioso para los ciudadanos. A ti, si te rebajan un punto porcentual durante varios años, es mucho más que la mera deflactación. Entonces, hay casos donde la deflactación sí sería más necesaria y
si se pone, pues habría que estudiarla y a lo mejor tenemos que complementarla con otras medidas donde sea insuficiente, pero nosotros de momento vamos a lo que nos permite la legislación, que es solo nuestro tramo autonómico. Ahí Feijóo estaría hablando del tramo estatal. Porque dice que no tenemos la autonomía que nos gustaría tener. Claro, por ejemplo, nosotros en materia de sociedades, de impuestos de sociedades, no tenemos ninguna facultad de rebajar tipos para hacer las condiciones más atractivas. Luego está el tema de las ayudas de Estado, no podríamos regalar como tal el suelo. No sé si se acuerdan en los años 90, 2000 de las vacaciones fiscales vascas que luego tumbó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque es contrario, digamos, a la libre circulación y a la libertad de establecimiento, el que tú establezcas ayudas diferentes entre territorios. Entonces los equilibrios son complejos. La financiación autonómica siempre sobrevuela todas las cuestiones que tienen que ver con esto. Usted decía hace unos meses en una entrevista con nuestro compañero Daniel Martínez: han estrujado criterios, han introducido otros nuevos y han reducido la insularidad o la dispersión de la población. ¿Menciona alguna de las consecuencias concretas que tiene para Cantabria este actual modelo a nivel de la calle, de lo que le pasa a la gente? No entiendo. Estas medidas que trae la financiación autonómica... Bueno, en el caso de Cantabria, que vamos a percibir cero, es decir, reconocemos que hay mayor coste de servicios, mayor gasto y por eso os damos más dinero, pero a Cantabria no os damos nada. Por tanto, si tenemos menos ingresos teniendo más gastos, pues una de dos: o hacemos menos carreteras y nos sobran consejerías, o subimos los impuestos. Pero el tema está que con esta medida estamos potenciando justamente aquellas comunidades autónomas que peor lo hicieron, a las que se lo gastaron. Además es que es uno de los criterios abiertamente, las que se lo gastaron durante un periodo concreto. ¿Se acuerdan el de la independencia, el de las embajadas extranjeras? En ese periodo concreto, donde más se gastó, es donde más ponderación, donde más se creó deuda, donde peor se hizo, donde más. Y las comunidades autónomas que hemos estado ahí un poco guardando la ropa y sin generar deuda, pues esas se nos penalizan. Yo creo que no hay, o sea, la economía al final son números y, respondiendo a tu pregunta, si percibimos menos y los costes son mayores, pues o subimos impuestos o reducimos gasto. Nosotros no queremos hacer ninguna de las dos cosas, queremos seguir consolidando el nivel de gasto que vamos teniendo, seguir metiendo muchísimo más dinero a la salud, que el gasto sanitario, por suerte, lo tengo que decir así, por suerte, pero está creciendo de manera exponencial, a ritmos que se van a acercar a las 2 cifras en breve. Eso es porque la gente vive más, los tratamientos son más caros para que la gente viva más, y eso, pues, si no percibimos más financiación adicional, pues va a ser difícil. Lo que no nos explicamos es esos 21.000 millones que van a venir, se supone, y que el año pasado no vinieron, y el anterior tampoco, con 42.000 millones, ¿qué está haciendo el Estado? No sé. En vez de 42.000 vamos a irnos a 3 euros, que es lo que hablábamos antes de esa tasa turística que ponía como ejemplo. Es una cifra simbólica, que en algunos casos será 1, otros... Y en otros será 0,50 o lo que se quiera establecer, digamos. Ha mencionado, bueno, pues algunos ejemplos de cómo se podría aplicar en una zona o en otra, pero ¿estaríamos abiertos a la aplicación? ¿Considera que es una buena idea poner en marcha esta medida? Nosotros estudiamos todas las tasas, todos los impuestos. De hecho, el año pasado, en la ley de acompañamiento, junto con las medidas tributarias de reforma de impuestos, otro de los tributos son las tasas. Las hemos revisado todas. Oye, ¿cómo es que se sigue cobrando una tasa por matadero de no sé qué si ya allí no hay ni matadero ni nada? O sea, las vamos revisando. Entonces, ese tipo de decisiones las hacemos en verano normalmente y hacemos estudios comparados. Punto. Ahora mismo no es una de nuestras prioridades. Pensamos que la recaudación que tenemos es más que satisfactoria. Vamos en la línea contraria de aliviar la fiscalidad de los cántabros y, bueno, tendríamos que ver en qué casos se lo aplicamos también a la tasa de 3 euros a una persona que tenga que venir, por ejemplo, y que cobre 1.000 euros al mes, pero que se tiene que quedar en el hotel no sé qué, de solo 2 estrellas porque tiene un familiar no sé dónde se define lo turístico y dónde no, qué ayuntamientos sí, qué ayuntamientos no. Ese tipo de decisiones, alejémoslas del debate político, traigámoslas al debate técnico. Ese perfil técnico que mencionábamos al principio, no toma usted decisiones si no vienen fundamentadas por el dato. Sí, en materia tributaria lo tengo clarísimo. Ha mencionado
Nos hemos ido un poco al pasado, a otra época, porque también era un comentario que solía hacer el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el tema de no es lo mismo llevar al cole a un niño de poblaciones, usted se ha ido al buena, pero bueno, el caso es similar con respecto a la dispersión y al gasto que supone. ¿Se puede garantizar la calidad de los servicios públicos en la actualidad sin una reforma profunda del sistema en una comunidad como la nuestra? Si seguimos el ritmo de crecimiento ahora, no. No, con el nivel de gasto que estamos teniendo y si el Estado sigue aprobando normas sin consultarlos y tomando decisiones sin consultarlos, no. No, porque el gasto es cada vez más elevado. Fíjense que el gasto educativo la educación tiene más dinero que nunca, menos alumnos que nunca y el coste es cada vez mayor. El Estado en su día, en una ley orgánica, adoptó el principio de libertad de elección de centro. Fíjense, hay una zona en Santander, por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre, que está Numancia, Cisneros, hay 3 colegios ahí al lado. La lógica te decía primero, bueno, pues tengo un niño con necesidades educativas especiales, o autismo, entonces, bueno, pues los centros de referencia en Cantabria, que mejores profesionales, mira, pues si vives en la zona de Castilla-Armida, que es este centro, aquí, no, pero es que yo quiero llevarlo, es que la ley me ampara y quiero que mi centro educativo sea aquí. Pero es que tienes enfrente este otro que ya tienes el recurso educativo, ya, pero es que la libertad me ampara y aquí. Entonces tenemos que poner otro técnico sociosanitario, otro técnico en educación infantil, en integración social si fuera el caso, y 3 técnicos para un solo niño, que la legislación lo reconoce, pero que son 3 gastos, cada vez hay más, y eso desde el COVID es un dato exponencial de personas con este tipo de necesidades educativas especiales. La educación inclusiva es lo que tiene, es la bondad, el integrar en la educación ordinaria a las personas con necesidades educativas especiales en lugar de apartarlas en centros de educación especial. Y bueno, pues todo este tipo de decisiones, si no llevan una financiación aparejada, pues mal vamos. La dependencia, la ley de dependencia, que es una de las mejores leyes que se aprueba en España y que con una ambición, además Cantabria siempre ha sido puntera en la prestación, siempre ha estado por delante, tenemos, siempre lo digo, los mejores servicios de atención primaria de España, lo digo así porque en mis 8 años de alcalde y los de Nansa además los mejores, es broma, pero es así, o sea, tenemos unos servicios muy buenos, pero la financiación del Estado, donde decía que debía ser el nivel mínimo 50%, el pactado obviamente un 50%, pues no es así, llegamos al 20 y pico %, el pactado sí, porque nos dan el 50%, pero el mínimo, que es el obligatorio, cada año se sacaba una disposición transitoria que decía, bueno, durante el ejercicio siguiente quedará sin vigor el artículo tal, que es donde se dice que el Estado asume una parte mucho más importante que eso. Entonces, cuando nos enteramos que el País Vasco, Pradales, está negociando ya el llegar al 50% y tal, y que lo ha conseguido, pues el resto nos quedamos así, negociémoslo juntos. Y que parte de esos 21.000 que vas a tal, pues que sean para la dependencia ya de entrada y para todos, por ejemplo. Han mencionado el crecimiento y ya he expuesto algunas situaciones. El último estudio del BBVA decía que en 2027 vamos a crecer por encima de la media y a principios de año usted valoraba estos datos y decía que las medidas que se están aplicando van a dar frutos. Claro, en economía 6 meses es mucho tiempo, las cosas cambian, las decisiones tienen consecuencias. ¿Mantiene esa visión que tenía a principio de año sobre estas? Fíjese, en el mismo estudio, el Estado 2,4, Cantabria 2,7 el año que viene. No, en el 26, 2,4 el Estado, 2,1 Cantabria. Ayer ya ha bajado el Estado de 2,4 a 2,1, es decir, estaríamos creciendo igual. No sabemos lo que va a decir con nuestro crecimiento. Claro que todas las estimaciones están, digamos, tendiendo a la baja, se recalifican. Yo les doy la importancia que tienen en cuanto la primera vez que vi un dato que era peor que el de mis predecesores, pues te empieza a llamar la prensa, empiezas a decir lo estoy haciendo mal. No, las previsiones y las estimaciones hay que tomarlas con prudencia, hay que fijarlas en ratios más grandes, en periodos de tiempo, ver si se va cumpliendo y en función de eso tomar decisiones. Entonces, bueno, ojalá que se mantenga porque sería el logro de lo que hemos venido prometiendo, que íbamos a converger con el crecimiento de la economía de España. Si 2 de esos 3 proyectos que están por ahí vienen, y vienen pronto, y yo creo que va a ser que sí, ya verán cómo sí. Bueno, pues vamos a hablar de proyectos. Una cosa que vemos en este foro económico de forma recurrente, una reclamación habitual de los empresarios de la industria,
es tener mejores conexiones y mayor agilidad administrativa. Para hablar de financiación autonómica hay que partir de una situación de partida uniforme en materia también de infraestructuras ferroviarias, por ejemplo, y de carretera. Podría ser uno de los datos. Por ejemplo, hombre, ahora ya prácticamente no creo que quede ninguna capital de provincia sin conexión por autovía, pero en el tema ferroviario yo creo que es un hándicap. Si tú tienes una mercancía y tardas 2 horas y media, 3 en llevarla al puerto de Gijón o en llevarla a la ciudad de Oviedo y a Santander 4 y no sabes si llegarás, encima te tienes que bajar en Los Corrales o no sé dónde porque se rompe la catenaria, lo mandas a la comunidad autónoma vecina. Entonces eso yo creo que sí debería ser tenido en cuenta, se están tomando las medidas correspondientes, pero es que estamos hablando de antes de 2030 nada, fíjense lo que son años de diferencia competitiva. Habla de los proyectos que van a venir. Sí, yo lo que veo también, y lo tengo que decir, mira, además Dani Martínez siempre lo dice, antes había mucho más rigor con el cumplimiento de los plazos, y cada vez que escribe sobre tal, dice, bueno, y no pasa nada. Yo no sé si es que habrá modificados o habrá, pero todos los pliegos prevén unas penalizaciones. Yo me acuerdo cuando se acabó el tramo de Unquera y tal, que la ministra que había dijo, esto se acaba, no, porque es que es modificado, porque es que si no ya todo aquello de Bustio para allá, que no, que es que el plazo es tal y se va a hacer, y se hizo y se inauguró lo que dice el contrato. Entonces, bueno, parece que hay cierta laxitud con el cumplimiento de los plazos. Si yo sé que un contrato que en principio había que hacerlo en 4 años y costaba 10 millones, luego vamos por 6 años y son 23 con los modificados, ostras, igual yo hubiera ofertado otra oferta diferente. Lean a Dani Martínez, que maneja los datos con la... No, es que me gusta porque lo de los plazos lo dice siempre y es que hay que decirlo, ¿no? Es así, es un hecho. Eso es. Vamos terminando. Mencionaba el retorno de las inversiones, algo fundamental. Y usted decía que veníamos de épocas en que la gente se iba de Cantabria y ahora vuelven a encontrarse con un territorio más amable, con mejores condiciones y un resultado que se reflejará en el PIB. ¿Qué le demandan a usted con más frecuencia los empresarios cántabros cuando se reúne con ellos? ¿Qué le plantean? ¿Qué necesitan con más urgencia? Quizá la simplificación administrativa y el suelo. El suelo, tener más suelo industrial. Bueno, yo creo que como el suelo industrial habría que hacer estudios estudios de demanda y no jugar con ello. Yo creo que en el tema del polígono de Reynosa se ha jugado políticamente, no es bueno eso. O sea, curiosamente hay una moción de censura y lo que no se vendía y no sé qué, o sea, poníamos, venga, vamos a poner 3 millones para el Besaya y para Campo, no es bastante, vamos a poner otros 3, no es bastante, y luego de la noche a la mañana, que igual es casualidad, pero hombre, y resulta que había, no, es que no hay ofertas, que no lo quiere nadie, joder, hay como 7, 8 ofertas para suelos en ese polígono. Yo creo que eso es de todos y la política tendría que estar por encima. El suelo industrial, por un lado, también mirarlo a veces con criterio de decir, pues no herir sensibilidades, no ponerlo en zonas inundables o en zonas... Yo creo que, por ejemplo, lo que se ha hecho en Laredo ha sido razonable, pero joder, parecía que los culpables habíamos sido nosotros en el PSIR de Laredo, pero si esto lo aprobó por unanimidad el Ayuntamiento, no sé por unanimidad, pero por mucha mayoría, el Ayuntamiento de Laredo en la legislatura pasada, y esto es lo que se iba a hacer. Ah, que no queréis tanto, pero entonces no queréis suelo. No, hombre, eso no... Pero tal, pues se reduce, obviamente no se tiran casas y bueno, pues es lo que demanda ahora mismo el Ayuntamiento de Laredo. Se ha hecho un buen trabajo de compaginar la demanda real del suelo para que se sigan instalando empresas en Laredo y que coticen allí con las necesidades reales. Por tanto, suelo y luego la simplificación administrativa depende de los sitios. Yo creo que hay ejemplos. No debemos abandonar nunca el rigor administrativo, los controles administrativos. Hemos visto un ejemplo concreto en la legislatura pasada. No es el caso de obras públicas, porque cuando dije antes que casi ninguno, pues ese es el ejemplo de, aun con todos los controles administrativos correspondientes, con mesas de contratación, con técnicos, con letrados, con etcétera, pues una persona que era muy lista y o eso se creía. Pero bueno, al final se demostró, ha devuelto el dinero, las ganancias y por lo menos, bueno,
Entonces, bueno, pero sí ha habido algún caso en alguna empresa pública que no se han hecho las cosas bien. Tú no puedes gastar el dinero que no tienes y que parezca que dé igual. En política, casualidades pocas, ¿verdad? Muy pocas. Y además, a mí lo que me fastidia es, bueno, pues si se hubiese archivado el tema, pues ya estaba. Pues se acabó el tema y venga, pues un tirón de orejas, este tío que no vuelva a gestionar este tipo de tal. Pero es que el Tribunal de Cuentas, cuando agarra presa, no la suelta. Y aunque sean casos de 2022, sigue tirando. Por eso yo lo que quiero es que la gente que trabaja conmigo, y vamos, que el que venga detrás, porque alguien va a venir detrás, no sé, igual mucho más tarde, ojalá, pero que se encuentren las cosas saneadas, pagadas, y lo que no se pueda pagar, que no nos lleguen más que esos 0 euros, pues por lo menos decir, oye, que tienes esto. Ahora mismo hemos hecho, la gente del Servicio Cántabro de Salud han hecho un esfuerzo ímprobo, se lo aseguro, por meter todas las facturas que había pendientes sin contabilizar, si es que no se sabía ni que se debían, porque no están contabilizadas. Y todavía de vez en cuando, me las sé de memoria, las que tenemos pendientes de pago, todavía, la semana pasada, cuando me han pasado el listado, todavía hay alguna de Movistar de 2020. Que bueno, que la gente va diciendo, oye, que a mí que me paga, no, pero... O sea, entonces, para que se vea, en el Servicio Cántabro han hecho un control exhaustivo, funcionan de otra manera, tienen que ser mucho más dinámicos, no tienen fiscalización previa, por tanto gastan y tal. Y bueno, me consta que han hecho una labor y por lo menos sé que saben lo que deben hasta el último céntimo, y a partir de ahí es como están trabajando y con mucho rigor. Hay un tema que no podemos dejar pasar y ya vamos llegando al final. Decía Gonzalo Gortaza, el consejero delegado de CaixaBank, que España y Cantabria pueden disponer de suelo, mano de obra y materiales para contribuir a paliar el déficit de vivienda y el problema social que esto genera. ¿Tiene el Ejecutivo cántabro y su consejería en particular algún plan en esta materia a medio plazo? Sí. Plan fundamental, las medidas fiscales para que la vivienda sea asequible. Pagábamos más que en ningún sitio, el 10% más que en ningún sitio de España, lo hemos bajado el tipo al 9%, y luego las viviendas habituales, pues hombre, la medida que ha entrado en vigor este año de subir el mínimo de 200.000 a 300.000 y que el exceso, para que no digan, no, es que todo el mundo... No, si te vienes a residir aquí ya no eres un jeque que viene a veranear, por tanto no te aplicas esa deducción, y en lo que tribute de 300.000, que yo creo que tampoco es una cifra desorbitada, por lo menos en Santander, pues eso lo pagas al 9%. Segundo, las viviendas, construir, poner a disposición. Hasta ahora no se escuchaba a los alcaldes tienen suelo a disposición que lo están poniendo. Medidas de favorecer el alquiler, nosotros tenemos medidas de deducción de alquiler, medidas también de compra-venta de viviendas en municipios en riesgo de despoblamiento, y luego en aquella parte donde no llega la financiación de los bancos, pues los avales, que próximamente, ayer lo anunció el consejero, que mi gente de ICAP ha diseñado un procedimiento súper ágil y súper intuitivo, donde las entidades financieras han respondido de manera positiva, y nosotros a través del ICAP vamos a avalar ese 20% que los bancos normalmente no te dan directamente para que pongas algo de lo tuyo. Van a ser operaciones perfectamente estudiadas, solventes, y bueno, yo creo que con esas medidas y sobre todo creación de más vivienda, yo creo que vamos a poder que esa mano de obra que vamos a necesitar para esos proyectos se establezca y se quede, porque aquí el que viene normalmente se queda. Pues no me resisto a preguntarle, consejero, con su conocimiento del folclore y un poco de perspectiva, ¿la economía de Cantabria podemos decir que va más a lo pesado o a lo ligero? Siempre una combinación de ambas, el estribillo que hay en ambas, porque hay una parte... Yo creo que va poco a poco, esto tarda. Esto no se esperen que venga lo mismo cuando empieza a decrecer a nivel estatal, no es que estamos creciendo a ritmo de tal. A ver, un 2 y pico es mucho más, 3 veces más que Francia, que Alemania, etcétera. Crecemos menos que la media española, pero crecemos mucho más que toda la media europea, etcétera. O sea que siempre todo hay que relativizarlo, no nos quedémonos con el dato de la convergencia, de que no, ¿por qué nos vamos a tener que quedar atrás? Y por eso hay que poner de manifiesto esas cosas que nos separan y que no nos tomen como una comunidad autónoma de segunda, que no, que tenemos solvencia, tenemos unos empresarios que yo cuando voy fuera pues me los ponen de ejemplo, de gente emprendedora, de gente atrevida y de gente que quiere sobre todo invertir en su tierra. Pues Luis Ángel Agüero es consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, muy bien repasados en esta sesión del Foro Económico. Muchísimas gracias por este cambio y por contarnos toda esta visión sobre la economía de Cantabria. Muchísimas gracias.